Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Ode, por si no me conoces, por si no te has suscrito, suscríbete. Si te gusta el video, dale like, si quieres comenta. Y todo eso que ya ustedes saben. Yo hoy estoy contentísima. Voy a hacer un video donde los quiero ayudar a entender la Biblia y ojalá de verdad que estos tips sean de mucha ayuda para ustedes. Yo, al igual que ustedes, cuando yo llegué a los caminos del Señor, cuando yo acepté a Cristo o cuando yo atendí al llamado al Señor, no sé cómo le digan ustedes, la verdad es que yo no entendía la Biblia. La Biblia es un libro muy bonito, sabemos que es la palabra del Señor, pero no es un libro que se diga muy sencillo de entender. Y la verdad es que cuando yo trataba de leerla quedaba así como que... Bueno, y es que siempre escuchamos que la Biblia es la palabra del Señor, que tenemos que tener una relación con Dios, que esa relación se basa en que tú oras, Él te escucha y tú lees la Biblia para que Dios te hable, porque Dios habla a través de su palabra. Entonces, cuando eres cristiano es súper importante mantener la relación viva con Dios y leer la Biblia, estudiarla es fundamental para esa relación. Entonces simplemente quiero darle unos tips súper importantes para que al momento de leer la Biblia, número 1, no te aburras, número 2, no te quedes como que con la cosa que no entendí nada, y número 3, que puedas amarla. Esto es un tesoro. Esto es lo más espectacular que existe en el mundo mundial, en la vida entera. Para empezar, lo primero que tienes que saber, y si quieres apréndetelos como una regla de vida, es que la Biblia es su propio intérprete. Sí, tips número 1 o concepto número 1, como le quieras llamar, pero tienes que entender que la Biblia se interpreta sola. ¿Cómo es esto? Ok. Tan sencillo como que la leíste y lo que no entendiste, la respuesta está en la misma Biblia. Quizás no vas a encontrar la respuesta en el mismo capítulo o en el mismo versículo que leíste o en el mismo libro que lo leíste, pero la respuesta está dentro de la misma Biblia. No hay nadie que pueda interpretar la Biblia mejor que ella misma. La Biblia es su propio intérprete. Todo lo que necesites saber acerca de la Biblia está sumergida en ella misma. Ella misma responde las dudas que pueda generar. Ella misma da respuesta a todos los misterios que están escritos allí. Tips número 2. Tienes que entender que la Biblia está dividida. Y para empezar, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Primeramente, la Biblia está dividida en dos, que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y la Biblia sigue subdividida en libros. Y ya te voy a explicar. Los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son llamados los libros de la ley. ¿Por qué te explico esto? Porque tienes que saber que si vas a leer alguno de esos 5 primeros libros de la Biblia, esos libros te van a contar la historia del pueblo de Israel y la ley que Dios le dio a su pueblo en aquel tiempo. Luego se divide en libros históricos. Los libros históricos son los siguientes: Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Se dedican a revelar la historia de personajes muy importantes en aquel tiempo antes de Cristo, que marcaron un antes y un después en la Biblia. Vienen los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Obviamente fueron libros que fueron redactados a manera de poesía. Te explico, la poesía que vas a encontrar aquí en estos libros no es la misma poesía que tal vez nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por poesía algo que rime en sonidos. Pues para los hebreos la poesía no rima en sonidos, sino que rima en ideas. Por eso es que muchas veces no encontramos rima por ningún lado en los salmos, pero para ellos son poesía.
Luego nos encontramos con los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Ok, profetas porque eran profetas, mayores porque son los libros de profetas que contienen mayor cantidad de contenido. Y vienen los profetas menores, que son esos libritos chiquiticos que nosotros encontramos dentro de la Biblia, los cuales son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que viene a ser el último libro del Antiguo Testamento. Y nos trasladamos ahora al Nuevo Testamento, que comienza con 4 libros que son fundamentales, importantísimos, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te recomiendo que si eres nuevo en el evangelio vayas directamente a estos libros porque cuentan los 4 evangelios la historia de Jesucristo. Pero cada escritor o cada uno de los libros cuenta la historia de Jesús a su manera. Le siguen las cartas paulinas, que son Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Se le dice cartas paulinas porque las escribió Pablo. Y le siguen las cartas generales, que son Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Judas, que fueron cartas que escribieron varios escritores. Y el único libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de Hechos. Y el único libro profético del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Apocalipsis. Entonces, ¿para qué le cuento todo esto? Porque obviamente, si quieres estudiar de la Biblia profecías, no vas a ir a Hechos. Tienes que irte a Apocalipsis. Porque si eres nuevo, como ya lo dije, en el Evangelio, debes conocer quién es tu Salvador. Debes ir a los Evangelios. Y porque si quieres conocer acerca de la historia del pueblo de Israel, debes irte a los primeros 5 libros de la Biblia, que son los libros de la ley. Si quieres conocer o estudiar la Biblia de algún personaje en específico que te llame la atención de la Biblia, te recomiendo que vayas a los libros históricos de Josué a Esther. Debes de enfocarte a estudiar la Biblia con un propósito en específico de conocer, de ser transformado y de que Dios hable a tu corazón. De verdad que yo puedo hacer esto mucho más largo, pero estoy tratando de resumir lo más que puedo. El tips número 3 trata de conocer el contexto de cada libro. Ok, ya sabemos que la Biblia es su propio intérprete. Nadie te va a mostrar mejor los misterios de la Biblia que la propia Biblia. Pero también tenemos que saber cómo puedo empezar a leer la Biblia. Y ya sabemos cómo está dividida. Y ahora que sé qué quiero estudiar de la Biblia, de verdad yo les recomiendo escoger un solo libro y estudiar ese libro, porque se recomienda que leamos la Biblia de una manera ordenada para llevar un estudio adecuado y que cada día Dios hable en nuestro corazón lo que Él tenga para decirnos. Para esto es súper importante que conozcas, primero, quién escribió el libro. Segundo, tienes que saber a quién se le escribió el libro. Tercero, tienes que saber por qué se está escribiendo el libro. Y cuarto, tienes que saber en qué circunstancia o en qué ambiente fue escrito el libro. Porque esto nos va a ayudar muchísimo a entender lo que vamos a leer. Y les quiero dar un ejemplo rapidísimo. Yo sé que estoy haciendo el video casi que súper largo, pero es rapidito. Y es, por ejemplo, estoy en el libro de Filemón ahora mismo y voy a leer el versículo 17. Estoy escogiendo uno cualquiera. Dice así: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Definitivamente, si yo lo dejo hasta allí, no voy a entender qué Dios me quiso hablar ese día. Pero si voy al contexto de Filemón, me voy a dar cuenta que el libro fue escrito por Pablo. Me daré cuenta que el libro fue escrito a Filemón. Y si estudio el contexto de este libro, voy a saber
que el motivo fue que había un esclavo llamado Onésimo que le había fallado a Filemón, pero que Pablo estaba intercediendo por ese esclavo para que Filemón lo recibiera nuevamente y le pudiera perdonar. Y se encontraban en la casa de Filemón. Entonces, leyendo nuevamente, ahora sí, vamos a entender un poco mejor lo que Dios nos quiere decir aquí. Voy a leer nuevamente lo mismo. Así que si me tienes por compañero, ¿quién está hablando? Pablo. Recíbele como a mí mismo. ¿A quién va a recibir? Al esclavo Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahí nos podemos dar cuenta que sí, ciertamente, seguimos leyendo, Onésimo le falló a Filemón y que Pablo está intercediendo para que lo perdone. Y si hay alguna deuda, lo ponga a la cuenta de Pablo. Y así es que vamos a lograr entender mejor la Biblia, conociendo quién lo escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió y en qué ambiente lo escribieron. Si estudiamos un poquito más y ese día queremos profundizar en lo que Dios nos quiso decir a través de esa palabra, nos podemos dar cuenta que nos habla del perdón, de la reconciliación, de la compasión, de que tenemos que saber perdonar a las personas que nos fallan y así. ¿Qué tal? De verdad espero que les haya gustado mucho. Esto a mí me ha servido un montón. Esto ha hecho que yo me enamore más de la palabra del Señor, que ya no la lea porque simplemente tengo que leer la Biblia diariamente. Y si sigues estos tips, nunca vas a volver a ver la Biblia como algo aburrido o como algo muy complicado de entender. Esto fue todo por hoy. Chaito, los quiero mucho. Su besito.